Buenos días, jóvenes. Yo creo que ya estén la mayoría, ¿no? Y no sé si me están escuchando. Sí, ya está en la mayoría. Sí, y está la delegada con ustedes, ¿no? La señorita Storm, creo que es, ¿no? ¿No está? Bueno, me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar hoy sobre consideraciones así generales de cómo vamos a manejarnos el año lectivo, porque de vuelta parece que vamos a iniciar las clases presenciales, ¿no? Y vamos a tener que tener este horario de los martes a las 10 más o menos, ¿verdad? 9:30, 10, depende de la hora que lleguemos ahí nosotros, porque nosotros vamos acá de Asunción y hay muchos imponderables a veces por el camino, ¿verdad? Ya sea corte de ruta, o que llueva, etcétera, etcétera. Y entonces se nos retrasa a veces la llegada. Y entonces ustedes tienen que estar comprendiendo esa situación y esperar un poquito, ¿no? Porque si es que va a ser imposible nuestra llegada, vamos a tratar de avisarles con antelación, si es que se puede, ¿verdad? Pero en general vamos a tratar de cumplir como está estipulado. A las 9:30, por ahí más o menos, 9:30, 10 menos cuarto, 10. Porque después ustedes van a entrar a las 11, 11:15, por ahí con el psiquiatra, ¿verdad? Neuropsiquiatría parece que tienen. Este grupo. Para las 11 es la clase con neuropsiquiatría. Sí, sí. Y el otro grupo que está teniendo ya también con el doctor Salinas, el hematólogo, que también va a comenzar a eso de las 10, porque yo voy con él y cuando llegamos, entonces comenzamos él con un grupo y yo con otro grupo. Y el grupo de él va a pasar a dar clases con el doctor Duarte a las 11 y algo, hasta las 12 y algo, ¿verdad? Porque este capítulo de la medicina interna 2 que le hicimos nosotros, cuestión nuestra nomás que hemos dividido, porque antes, cuando comenzamos en la Facultad de Medicina en Villarrica y lo mismo en la Nacional, se daba en un solo año todo. Y después nomás es que se dividió en dos partes, y parte patología 1 y patología 2, que le dicen, ¿no? Y bueno, y las diferencias son, por supuesto, aparte de los capítulos que son nuevos este año para ustedes, este curso es más largo que el otro. Eso les puedo decir ya de entrada. Tiene mucho más capítulos, es más largo y entonces por ende hay que darle su importancia de dedicarle el tiempo necesario para poder aprovechar al máximo, porque ustedes saben bien que ahora existe el llamado proceso por el cual se le va a evaluar. Ese proceso que va a incluir una serie de ítems, como ser la escolaridad, o sea, la presencia, que eso se encarga ahí la parte administrativa, la secretaria. Yo no tengo nada que ver con eso. El que viene, viene, el que no viene, bueno. Después, ustedes saben que tienen que tener un porcentaje mínimo de escolaridad para poder tener derecho a examen, etc. Además, eso va a entrar en una suma total de otros ítems para poder tener un porcentaje durante el año lectivo. Aparte de eso, vamos a tener los llamados exámenes parciales de cada módulo, o sea, de cada cátedra. Mejor dicho, de cada capítulo, de cada módulo. Por ejemplo, con el hematólogo, la parte de hematología. Cuando él termina hematología, él le va a pasar un examen, ¿verdad? Le va a dar un examen que va a ser escrito
pero que va a tener su validez. Y ahí hay que hacer mínimo un 60% que equivaldría a un 2. Después el 70, 80, 79, un 3, 80, 89, 4 y el 90 para arriba es 5, ¿no? Y bueno, hay que llegar mínimo al 60. Eso es, porque por debajo del 60, 59 es aplazado, es 1. Eso en cada uno de los módulos va a haber. Lo mismo va a hacer el doctor Duarte cuando tome todo su tiempo de haber desarrollado los capítulos diferentes de neurología clínica. Lo mismo el profesor Néstor Gil Peta, que va a darle la parte de gastroenterología. El hematólogo le va a dar también la parte de inmunología y reumatología, o sea que abarca más cosas. Y yo que le daría la parte de enfermedades infecciosas y tropicales, enfermedades infecciosas y tropicales, que tampoco deja de ser corto, que digamos, es bastante largo también, hay muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en las patologías que nos va a tocar dar, vamos a ver las que más frecuentemente se van a presentar acá en nuestro país. O sea, locales, regionales, ¿verdad? No vamos a dar cosas que se ven en otras latitudes, ¿no? No. Vamos a ver solamente las que se ven acá. Por ejemplo, la malaria o paludismo, ustedes saben que hablando ya de microbiología, que hay 4 plasmodios, el falciparum, el ovale, el malaria, y entonces vamos a dar lo que hay acá, el vivax y el falciparum. El ovale y el malaria no hay acá, entonces eso. Vamos a citar que existen y que se ven en el sudeste asiático, en el África, pero acá no hay. Si lo hay es porque es uno que vino del exterior y trayendo la patología esa, pero no hay porque el vector que es la mosquita anofelina acá es la que actúa como transmisora por su picadura, ¿verdad? Y así muchas otras patologías, infectos contagiosos algunas, que no la vemos acá, o si la vemos muy poca, pero que está en el programa y que ustedes van a ser médicos y no pueden estar alegando más adelante que eso no estaba en nuestro programa, eso no se desarrolló, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque hoy día te van a ver cómo la parte médico-legal está brava el asunto. Y cualquier cosa te vienen y te hacen una demanda por mala praxis, por negligencia, por impericia, por omisión de auxilio y, en fin, por muchas otras formas de que te encaran los abogados por la jurisprudencia que van apareciendo para, de acuerdo a tal o cual falla que haya cometido un médico, a poder hacerle una demanda médico-legal, ¿no? Y eso implica un gran costo, ¿no? En todos los aspectos. Y que, por supuesto, nosotros no somos infalibles, no somos dioses. Somos humanos, podemos equivocarnos, y de hecho que nos equivocamos, ¿verdad? Pero justamente va a depender mucho de cada uno de ustedes en cuanto a su formación, que estén bien formados. Y eso lo pueden hacer ahí en Villarrica. Acá en Villarrica podemos hacerlo, como lo pueden hacer en Asunción, lo pueden hacer en Harvard, en Oxford, donde sea. Depende de cada uno. Hoy día, más que nada, no tienen tantas excusas porque la tecnología con la que se cuenta, ¿verdad?, hace que ustedes puedan estar al tanto de las últimas novedades de tal o cual enfermedad, de tal o cual patología, ya sea en su aspecto etiopatogénico, en su aspecto diagnóstico, que cada vez se descubren más cosas para poder llegar a un diagnóstico más preciso, y ni qué decir la parte terapéutica, el tratamiento, ¿verdad? Que la medicina, como ustedes saben,
crece a pasos agigantados. Cada día aparecen nuevos fármacos que van supliendo a los otros y que dicen a veces los promotores de los laboratorios, ¿verdad? Los visitadores médicos te vienen con el libreto ya de memoria aprendido, de que este es el mejor, que salió recién, etcétera, etcétera. Y entonces uno tiene que estar al tanto para poder saber qué fármaco es el adecuado para tal o cual tratamiento. Si bien es cierto, nosotros, en particular en la cátedra, no vamos a pedir tratamiento, pero como que generalmente ustedes van a tener la inquietud y ¿qué se hace para esto? ¿Qué es el tratamiento? Generalmente leen ya también tratamiento. Es más, ya dieron farmacología. Se entiende que ya deben de saber los tratamientos para tal o cual patología. Ya habrán dado los diferentes tipos de fármacos, llámese AINES, llámese antibióticos, llámese medicamentos neurológicos, cardiológicos, etcétera, de manera que ya no le va a resultar tan extraño. Pero como les repito, eso nosotros vamos a pasar por alto en el sentido que no se le va a exigir. Ahora, eso sí, para clínica médica, que el año que viene van a que sí o sí tienen que saber. Ahí sí que con dosis, miligramos, kilopeso, efectos adversos, contraindicaciones, etcétera, etcétera. Todo eso que ya habrán dado en farmacología con el doctor Zacarías, ¿no? Pero, quien más quien menos, como le digo, quiere a veces enterarse y cómo es el tratamiento y qué se hace para esto. Bueno, es eso, el tratamiento, de saber también. No con tanto detalle a lo mejor porque no se le va a pedir y exigir, pero no me va a faltar pues, algún vecino, algún conocido, algún familiar que te diga, ¿qué me pasó esto? Tengo esto, ¿qué tomo? ¿Qué hago? Y entonces ustedes tienen que, prácticamente ya están a un paso de ser médico. Tienen que, y ya dieron farmacología, y ya dieron la patología 1, la mitad prácticamente casi de la patología, y ahora se va a dar la otra mitad, y entonces tienen que saber, no pueden ignorar. No deberían, por lo menos, ignorar. Bueno. En fin, nosotros en la cátedra somos esos 4 componentes, como le dije, el doctor Gilpeta, la parte de gastro, el doctor Duarte en neurología, el doctor Salinas en la parte de inmuno y reumatología, y yo la parte de infectología. En cuanto a los materiales, existen muchísimos materiales bibliográficos a los cuales ustedes pueden recurrir. Pero eso sí, ya de entrada, les digo, no lean del PowerPoint, no lean de internet nomás, o de WhatsApp nomás, o del apunte que me dio el compañero del año pasado que ahora está en sexto y que sacó 5 felicitados, que fue el mejor alumno y que tiene un buen resumen. No. Ese es como dice su nombre, el resumen. Ustedes tienen que leer libros. Porque con el libro ustedes pueden venir a encararnos después. Acá, yo leí acá y está así. Y entonces le vamos a dar por válido su respuesta. Pero si ustedes nos dicen, como ocurre muy a menudo, tenemos cada atrocidades que dicen, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿de dónde sacaste eso? ¿No? Y por ahí, y no sé, bueno. Y al final te confiesan, Internet, ¿viste? No, Internet no es fuente bibliográfica para nosotros. La bibliografía, nosotros, el libro de Harrison, Medicina Interna de Harrison, o Medicina Interna de Cecil, o Medicina Interna de Farrera. Y así hay muchos otros libros de medicina interna. Cualquiera de ellos. Pero nosotros preferiríamos el Harrison porque el Harrison es el libro que también utilizan para después que les sea útil cuando tengan que rendir con AREM. Cuando ustedes se reciban de médico van a hacer 1 año de internado. Y después de ese internado tienen que rendir un examen para
así como el probatorio para ingresar en medicina, también es como un examen que filtra a los alumnos, que limita mucho porque no hay suficientes plazas para poder hacer la residencia. Y la residencia se lo hace uno para hacer una especialidad, para ser un especialista. No es que ustedes terminan la carrera y el séptimo año, que es internado, es pregrado todavía para ustedes, no es posgrado todavía. Por eso que no tienen todavía el título. Después de terminar el internado rotatorio, que implica hacer unos 8 meses más o menos, 7, 8 meses en Itagua o en Asunción, en el IPS o en otras instituciones. Después tienen que ir otra vez a hacer la pasantía rural otros 2 o 3 meses y ahí recién se le da el título. Ahí recién ustedes pueden tener un registro de médico, pero médico general, no especialidad. Y ahí es que tienen que rendir lo que se llama el CONAREM, que es el Consejo Nacional de Residencias Médicas, que es el que supervisa otra vez para que un médico joven se vuelva especialista ya en cardiología, ya en pediatría, ya en gastroenterología, en nefrología, en infectología, en neurología, en lo que sea. Ya eso va a quedar a cargo de cada uno de ustedes en cuanto a su interés, si es que quiere ser tal o cual cosa. Pero le anticipo que para hacer todas estas especialidades clínicas, o sea, subespecialidades clínicas, llámese nefrología, cardiología, llámese reumatología, llámese neurología, llámese infectología, les va a requerir primero 3 años mínimo de medicina interna. Y después de eso, que sería como una base, ahí recién otra vez tienen que rendir otra vez para hacer la especialidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el servicio de cardiología de IPS o el de Itagua o donde sea no tiene suficientes plazas y resulta que 20 lo quieren hacer cardiología y hay lugar para 5 nomás. Entonces por eso se hace otra vez un examen al terminar la residencia y los 5 mejores son los que ocupan esos puestos. Ya sea, por ejemplo, 5 en IPS, 5 en Itagua o 5 en otros lados, etcétera, de acuerdo a la capacidad de cada institución. Por eso que el estudiante de medicina y luego médico nunca deja de leer. Siempre tiene que estar leyendo y tiene que estar al tanto, tiene que estar actualizado y hacer lo que se dice una continuación, una formación médica continuada, prolongada, nunca deja de leer. Algunas cosas a lo mejor no van a leer más, a lo mejor biofísica, a lo mejor eso no van a leer más, ¿verdad? O bioquímica, pero las enfermedades, eso tienen que leer y ponerse al día, estar actualizado. ¿Y qué son las enfermedades? Las patologías. Y bueno, y esta es una de ellas, la patología médica, medicina interna, ¿verdad? Lo mismo para lo que hacen cirugía. El que hace cirugía requiere que haga una pasantía de residencia en un ambiente quirúrgico general, en cirugía general 3 años, y después pasa a hacer, si quiere, un cirujano de tórax o ser cirujano maxilofacial o cirugía de cráneo cervical, etcétera, etcétera, o coloproctología o urología o otorinolaringología. Eso requiere una formación mínima de 3 años de cirugía general y después recién pasan a hacer las especialidades. Por eso les digo, ustedes esto que van a dar ahora y comenzaron ya el año pasado, va a ser el cimiento, la base para todo lo que va a venir después. Y sobre todo, más que nada, que ahí están las puertas más, ya están ustedes a las puertas entrando prácticamente a clínica médica, que es la madre de la medicina, lo máximo que hay para el estudiante pregrado, la clínica. Tanto la clínica quirúrgica que van a desarrollar este año en el 5º, creo que, y la clínica médica el año que viene, que es
prácticamente el resumen, es decir, una repetición de todo lo que hicimos en el cuarto y en el quinto curso, en Pato 1 y Pato 2, como dicen ustedes. Solamente que ahí ya se le va a exigir tratamiento. El tratamiento es que tienen que saber qué droga, qué dosis, qué reacciones adversas, efectos colaterales, forma de administración, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que conocer ya para la parte clínica, para que después puedan ir a los hospitales ya a hacer su internado y ustedes nomás ya puedan ver ahí a los enfermos y pueden tratar ustedes, por supuesto siempre con un tutor que van a tener, que va a ser su residente de mayor antigüedad o su jefe de sala o lo que sea, o jefe de fila, dependerá de cada institución de eso cómo se maneja. Bueno, por eso es que le hago estos pequeños comentarios para que se den cuenta de que no es tan fácil, tan sencillo en la formación de un médico, de un buen médico. Por eso es que somos un poco exigentes nosotros en ese aspecto. Y lamentamos mucho que, como todos los años, siempre los hay jóvenes que lastimosamente tienen que recursar la materia porque se han aplazado nuestras oportunidades. Y hay jóvenes que se han presentado el examen final y que pasan el examen final a lo mejor con un 2, con un 3, pero resulta que su proceso no tiene más que el 20% o 30% durante el año y por más que saque 3 no pueden sacar más de 1 y se aplazan. Tendría que sacar un 5 para que pueda servirle su proceso. Y a muchos ya le ha significado un revés este llamado proceso. Por eso que insisto, ¿verdad? En este tema, cuiden desde el comienzo. Yo soy muy repetitivo en ciertas ocasiones cuando quiero hacer hincapié en algo que es álgido, que es muy importante y que a veces los jóvenes no cuidan, se descuidan, no le dan mucho valor y resulta que después en la hora de llegar al final se ve, se revisa el proceso y ahí tienen un porcentaje bajo. Y si vienen con un examen no muy bueno y sacan un 2 nomás, un 3, no les sirve para salvar la materia y tienen que recursar. Y de hecho los hay, cada año los hay. Y yo sé que eso tiene su costo. Yo sé que no es fácil, es costoso. Y sobre todo que después quieren hacer el curso superior y la habilita, dice, y voy a hacer condicional, voy a dejar más la otra materia y del curso inferior y se dedica de lleno a la del curso superior y descuida la del curso inferior, que es la que tiene que hacer el 100% de su porcentaje para poder salvar ese escollo y ahí encima puede rendir la materia del curso superior, si no, no puede rendir. Y de hecho que los hay alumnos que están en esa situación. Pero, por suerte son los menos, pero los que los hay, los hay. Por eso es que le quiero dar estas pautas generales hoy día en la clase inaugural esta que estamos haciendo para que sepan ustedes, para que no digan después nosotros no sabíamos. Famoso, pues a veces el estudiante quiere buscar alguna excusa, no quiere aceptar su responsabilidad, su culpabilidad. Y yo no sabía, yo ignoraba, eso nunca nos hablaron, etcétera, etcétera. Por eso que me voy a detener en estos minutos de esta clase inaugural para hacerle bien clara la película. ¿Y cuál va a ser la hoja de ruta? Para que no digan nosotros, nadie no nos avisó. Entonces, ya le dije, los docentes, ya le dije, los materiales de lectura, la bibliografía. Por supuesto que si uno quiere profundizar más, por ejemplo, vamos a suponer infectología, hay un libro en 2 tomos grandiosos que es como la Biblia en infectología de Mandel, que hay ahí en la biblioteca, tenemos acá en la biblioteca de la facultad. Hay, ¿verdad? O si querés especializar, profundizar algún
conocimiento más profundo de cardiología. Hay libros de cardiología ahí en la facultad, en la biblioteca. Hay que ir a preguntar y se presta y se lee, etcétera, o se puede hacer copia, en fin. El asunto es que depende de cada uno. El interés está en cada uno. Bueno, entonces, hablamos ya de las cátedras, de los componentes de la cátedra, hablamos del horario. Los martes generalmente es lo que da el doctor Duarte y el hematólogo y yo. Y los viernes van a dar con el doctor Néstor Gil Peta, el profesor Gil, que va a dar la parte de gastro, los viernes. Como era siempre, de hace años, para no romper con ese esquema. Vamos a seguir así mismo. Ustedes lo que tienen que conocer de cada patología es, primero, la definición, el concepto, pero con términos apropiados. No, tiene diabetes, tu azúcar tiene azúcar alto. Eso no es definición de diabetes. Eso no es definición de diabetes. Vos podés tener una azúcar alta porque comiste dulce, comiste una torta hace un rato. No, hay que hablar con propiedad. Es una patología de un trastorno de la insulina, en el metabolismo, del hidrato de carbono, que, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el concepto de definición. O tiene presión alta y le subió su presión. Ese no es el concepto de hipertensión. Hay que decir bien, es un aumento sostenido y tomado en varias ocasiones, no en una sola vez, porque uno por un estrés psicológico le puede subir la presión porque está nervioso, pero no por eso voy a decir que es un hipertenso. Ahora, cuando tú corroboras varias veces, ¿verdad? Y tomándole en 2 posiciones, ambos brazos y en el muslo, y en 3 posiciones, acostado, sentado, parado, y que en varias ocasiones diferentes, entonces sí, a ese le etiquetamos como hipertenso. Y así en cada patología. Entonces, saber bien la definición, saber bien luego el otro punto es la etiopatogenia, etiología, la causa, o causas, hay más de una, y a veces no hay causa, no se conoce, ignorado, se cree tal o cual hipótesis, tiene que saber cuáles son esas hipótesis. Y si tiene una causa ya bien determinada, saber cuáles son. ¿Verdad? Y la patogenia es la evolución de la enfermedad, cómo va evolucionando. Porque el enfermo o los familiares, más que nada el entorno familiar, te va a preguntar cómo está, cómo amaneció, que se va a salvar, no se va a salvar, se va a quedar con secuelas o no, etcétera, etcétera. Y bueno, eso vamos a ver en la evolución, eso es la patogenia. Luego las manifestaciones clínicas. Clínica quiere decir estar sentado al lado del enfermo, al lado de la cama del enfermo y tenerle ahí paciencia, tenerle comprensión, entender que es un individuo a veces de un escaso nivel cultural y tenés que bajarte vos al nivel de ellos para explicarle, a veces hasta inclusive en guaraní porque no entienden castellano. Por eso que también otro de los problemas que tenemos, a ver, ya han tenido algunos de ustedes en semiología, ya cuando hicieron historia clínica, el idioma vernáculo, ¿verdad? Hay que manejar. Yo no digo que sean un gramático guaranítico ustedes, ¿no? Que sepan todo de gramática, pero por lo menos algunas cosas grandes que se usan mucho en medicina. Y que lo hay, diccionario guaraní, español y español guaraní de uso médico, como vocabulario médico. O si no, ahí haciendo ahí la práctica en los hospitales, a Canundú, a Canazú, a Ape, son cosas grandes que no podés ignorar. No debés ignorar, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí están los síntomas, las manifestaciones subjetivas de la enfermedad, lo que él siente, lo que él te va a contar. Y que ustedes ya vieron en semiología, es técnica de esa
historia clínica, el dejar primero al enfermo que hable, que él se desahogue, cuente todo, porque él no solamente viene con sus dolores físicos, sino que viene también con una tremenda ansiedad, una angustia de no saber si es bueno o malo lo que tiene, si se va a salvar o se va a morir, etcétera, etcétera, y te pregunta eso. ¿Qué tal, doctor? En mi situación, ¿qué pensaste? Y va a decir. Y bueno, en base a esa patogenia, esa evolución, y en base a los síntomas y a los signos que son las manifestaciones objetivas, o sea, lo que tú como médico vas a encontrar al examen físico que debe ser completo, metódico, ordenado y minucioso. Minucioso en el sentido de que todo enfermo, ¿verdad?, para decir que se le examinó completamente bien y debe incluir hasta los tractos rectales y vaginales. O mirar al fondo de ojo, y no, cosa que hoy día se perdió mucho, eso no se hace. No, fondo de ojo vamos a mirar la sala de ojo, ahí los oftalmólogos que vean. El tracto rectal vamos a mandar al proctólogo. Y el vaginal vamos a mandar a un ginecólogo. No, ustedes tienen que saber todo eso. Y van a dar el año que viene en ginecostetricia. Y van a dar este año en clínica quirúrgica, como han dado ya en patología quirúrgica, los tactos rectales, para qué sirven, ¿verdad? O el fondo de ojo en oftalmología van a dar este año, para qué sirve. Ustedes pueden diagnosticar ahí toxoplasmosis, pueden diagnosticar tuberculosis, pueden diagnosticar hipertensión arterial, diabetes, en fin, muchas patologías en el fondo de ojo. Síndrome de hipertensión intracraneana o el edema de papila. ¿Pero cómo? Haciendo la fundoscopía. Y si no lo hacen, pues se le va a pasar por la nariz en los diagnósticos. Y eso es una mala praxis. O es una negligencia cuando vos sabés cómo tenés que hacer y no lo haces en forma. O impericia es cuando tú haces una cosa que no sabes, nunca ni leíste ni viste y te metes a hacer, ¿verdad? Y la otra situación que muy a menudo escuchan ustedes por ahí, la omisión de auxilio, cuando no le atendés como se debe a un enfermo, te puede acusar de que no le atendiste en forma, casi en forma muy superficial, omisión de auxilio, que no le querés atender o que no le atendés, etcétera, etcétera. En fin, entonces, con esos síntomas y esos signos, que son muchos, vamos a ir viendo de a poquito eso, en cada capítulo, en cada uno de los capítulos los profesores ya van a decir cuáles son los síntomas cardinales o signos de tal o cual patología, para poder constituir un síndrome, ya sea en estos casos de infeccioso un síndrome febril. Otra vez tenemos que volver a semiología, saber qué tipo de fiebre tiene, si hay continua, remitente, intermitente, recurrente, febril prolongado, fiebre desconocida, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de fiebre, de manera que todo eso tienen que saber. No, es que semiología ya olvidamos, ya pasamos y ya. No. Esa es la base para estar llegando ahora a esta situación de estar ya prácticamente a un paso de ser médico, ¿verdad? Y todo está correlacionado. Nosotros por fines académicos y curriculares nomás es que no podemos dar todo de golpe en un solo año, un curso rápido y hacer todo farmacología, anatomía, histología, patología médica, patología y todo junto, ¿no? Por eso que se hace en diferentes años la malla curricular. Pero cada una de ellas, la del año pasado, te sirve como base para lo que este año va a dar. Ya les repito, por ejemplo, en semiología, la buena historia clínica, completa, metódica, ordenada, la inspección correcta, el examen físico del enfermo. Y con ello construir un síndrome. Porque ustedes saben bien que para llegar a un diagnóstico correcto se requiere primero construir un síndrome en base a los síntomas y signos, ya sea síndrome febril, síndrome ictérico, síndrome neurológico tal, ¿verdad?, piramidal, lo que sea, en base a los síntomas y signos. Después, ver la localización anatómica. Si me dice, por ejemplo, meningitis, yo sé que meningitis es una serosa que recurre al sistema nervioso central
tanto dentro del encéfalo, todo lo que está dentro de la caja craneana, como se continúa en el canal raquídeo recubriéndole a la médula espinal. Pero hasta ahí. No a los nervios periféricos. La meninge no recubre ahí. Bueno, entonces, localización anatómica, donde no es pues aparato digestivo, no es aparato urinario, es sistema nervioso central. Localización anatómica. Tercer ítem, naturaleza del proceso. ¿Qué me dice? Meningitis, itis, es un proceso inflamatorio. Infeccioso. No, es meningioma. Meningioma es un proceso tumoral, tumor. Un meningioma. ¿Ven cómo varía? Y en cuarto lugar, dejamos el diagnóstico etiológico. Entonces, te repito. Primero, síndrome, luego localización anatómica, luego naturaleza del proceso, a ver si es un tumor, una infección, inflamación, lo que sea. O, en último lugar, para el último lugar dejamos el diagnóstico etiológico, en donde sí vamos a tener que recurrir, y específicamente más que en ninguna otra materia, acá específicamente en infectología, vamos a tener que valernos los medios auxiliares de diagnóstico, específicamente más que nada de la microbiología. El microbiólogo vamos a valernos para que nos pueda detectar los diferentes patógenos, que vamos a llamarles ya de hoy gérmenes, a todos estos patógenos, ya sean bacterias, virus, hongos, protozoarios, helmintos, gusanos, etcétera, que son los que pueden agredir al ser humano. Por eso que también, ya les repito de entrada, vamos a tener que repasar un poco todos esos conocimientos que ustedes ya lo dieron en el tercer año en microbiología. Probablemente que algunos de ustedes conservan su libro de microbiología, ya sea el de Canese o el que sea. Todos los libros son buenos, no hay libros malos, lo que hay es malos lectores nomás. Todos tienen algo bueno que les puede enseñar. Pero ahí en la biblioteca van a encontrar diferentes libros que puedan ustedes recurrir para saber, porque después se les pregunta por el sitio, por ejemplo, la reacción de Vidal en donde se pide, o la reacción de Ulverson, o el monotest, o la prueba de Lisa, y se quedan a veces sin poder contestar, no saben. Y además deben de saber en qué consiste eso. Yo no te digo que deben de saber la técnica, cómo se procesa la sangre que vos le envías en un frasquito, en un tubo o en un medio de cultivo para que te cultive el germen, etcétera. No, esos procesos así, eso ya escapa a nuestro conocimiento, eso ya es más del bioquímico, del microbiólogo específicamente, ¿verdad? Pero tenés que saber, por ejemplo, que esa reacción de Vidal es una reacción de, ¿verdad? Inmunológica, en serología se dice en el plasma, se ve ahí lo que el antígeno y anticuerpos que genera el organismo y a qué diluciones, etcétera, etcétera. Lo mismo en todos los otros estudios, ya sea la reacción de Ulverson, ya el monotest, ya la prueba contra lupus, el ANA, anticuerpos antinucleares, la célula LE, etcétera. Ustedes tienen que saber todo eso, que no es decir nomás, en el lupus hay célula LE. ¿Y qué es la célula LE? No saben qué es la célula LE. Tienen que saber, ¿verdad?, en qué consiste. O en el linfoma de Hodgkin, ¿verdad?, la célula de Stenberg, que habrán dado en anatomía patológica, con el doctor Bollino, en la doctora Fátima, habrán dado la célula gigante nucleada como el ojo de búho, el núcleo, los núcleos, y bueno, esos detalles son grandes. No hace falta que seas patólogo, que seas microbiólogo para saber esas cosas. Porque en un momento dado, cuando por ahí te toque, ojalá que no te toque nunca, ir ante un juez, y el juez que te está haciendo la demanda, ¿verdad?, te va a decir: usted es médico, usted estudió no solo 6 años en la facultad, después hizo internado 7, después hizo 3 años de residencia, después 2 años mínimo, hacen más de especialización. ¿Cuánto ya es? Casi
más de 12 años ya prácticamente, después de terminar el colegio, ¿eh? Y aparte de eso, siempre ese médico tiene que seguir siguiendo una formación médica continuada, a asistir a congresos o estar asociado a algún club de cierto, vamos a decir, de ciertas especialidades, ¿verdad? En las sociedades científicas. Y ahí te van a poner al tanto. Y para eso, ese médico tiene que seguir de por vida, prácticamente, si es que se va a dedicar a la profesión. ¿Verdad? Si es que se va a dedicar a la profesión. Porque si no, va a quedar desfasado y la propia sociedad le va a ir marginando. Doctor, Sí. disculpe. Sí. Un ratito quería interrumpirle por la hora, nomás los estudiantes tienen ya otra clase. Bueno, listo. Termino entonces con esto ya y nos vemos entonces la próxima semana si Dios quiere, ¿no? Entonces, chicos, si hay alguna pregunta, estoy a disposición. No sé, ¿está todo claro? O si tienen después, me pueden preguntar la próxima, no hay ningún problema. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya bien, hasta luego.